En la década de 2000, tres compañías dominaban las telecomunicaciones en los Estados Unidos: AT&T, Verizon y Sprint. Sprint era un gigante con un legado, y uno de los más grandes del mundo con hasta 55 millones de clientes. Pero a pesar de su tamaño, Sprint perdería miles de millones y sería llevada al borde de la quiebra. ¿El culpable? Sprint terminaría siendo rescatada por T-Mobile, una compañía que a principios de la década de 2010 también luchaba contra la quiebra. Mientras T-Mobile protagonizó uno de los mayores regresos corporativos de la historia, Sprint fue completamente olvidada. ¿Cómo sucedió esto? Si Sprint tenía una marca más grande, más clientes y mucho más dinero. ¿Cómo murió Sprint? Sprint hizo muchas grandes apuestas en los lugares equivocados. Pero hubo una que desencadenó una larga cadena de fichas de dominó, y fue impulsada por su CEO, Gary Force. Él estaba tratando de resolver un problema: el éxodo masivo de clientes. Nadie estaba contento con la industria de las telecomunicaciones, pero a Sprint le iba particularmente mal. Force tenía una solución, o al menos, lo que él pensaba que era una solución. Sprint se fusionaría con Nestel, un gigantesco proveedor de servicios inalámbricos. Con esto, podrían agregar nuevas opciones para los clientes, absorber los ingresos de millones de clientes de servicios inalámbricos y muchos contratos gubernamentales. Las telecomunicaciones y los servicios inalámbricos parecían una excelente combinación, pero este fue el comienzo de un camino largo y doloroso para Sprint. Fusionar dos compañías gigantescas es siempre difícil. A menudo, una es absorbida por la otra, con una marca más dominante. Esto sucedió con AT&T y DirecTV, o con la fusión de Compaq y HP. Pero lo de Sprint fue un poco diferente. Iban a fusionarse de manera equitativa. Ambas compañías fueron valoradas por igual y sus accionistas poseían cada uno aproximadamente el 50% de la nueva compañía. Entonces, ¿qué salió mal? Las dos compañías hicieron una división 50/50 en todo. Equipos de gestión, ejecutivos, dos sedes. Incluso intentaron fusionar las dos marcas, con el logotipo de Sprint y los colores de Nestel. Fue una crisis de identidad y una crisis interna. Las culturas de las dos compañías no encajaban en absoluto, y el proceso de fusión fue largo y doloroso. Se eliminaron miles de puestos de trabajo y se cerraron tiendas de bajo rendimiento. Dan Esse, el CEO de Sprint después de Force, reflexionó que en retrospectiva, la fusión de Nestel fue una mala idea, dijo Esse. Esto es lo que aprendes en la escuela de negocios. Una fusión de iguales no es algo bueno. En su momento, Bloomberg calificó el acuerdo como una de las peores fusiones de los últimos 5 años. Si te está gustando toda esta información, suscríbete en este canal, dale like al vídeo y activa la campanita para que sigas disfrutando de toda la información que tenemos para ti. Continuamos. Mientras AT&T y Verizon ganaban terreno, Sprint estaba en pleno control de daños interno. En ese momento, Gary Force fue destituido de su puesto como CEO y reemplazado por Dan Esse. Sin embargo, incluso dejando de lado los problemas de la fusión, esta había distraído a Sprint de un problema aún mayor: los clientes seguían yéndose. La experiencia con el servicio de Sprint seguía siendo terrible. De hecho, había empeorado. Después de la fusión, el índice de satisfacción del cliente de Sprint había caído a 61, el peor de la industria. El servicio era poco confiable, con llamadas que se caían, facturación incorrecta y un pésimo soporte al cliente. Esto generó una gran cantidad de clientes difíciles que a menudo llamaban para quejarse. Entonces, ¿qué hizo Sprint? Los despidió. Así es, despidió a 1,000 clientes. Les dijeron que la cantidad de consultas que nos ha hecho durante este tiempo nos ha llevado a determinar que no podemos satisfacer sus necesidades de servicio inalámbrico. Con gran generosidad, Sprint dijo que no les cobraría la tarifa por cancelación anticipada, que a menudo podía ser de hasta $200. ¡Qué generosos! Naturalmente, esto provocó una gran indignación, y los medios de comunicación no tardaron en enterarse. Hay que tener en cuenta que esto también ocurrió en una época en la que Sprint fue llevada a la corte por sus tarifas de cancelación anticipada y se le ordenó pagar más de $70 millones a los clientes. Éramos los últimos en satisfacción del cliente. Los últimos en 2007, 2008 y 2009, dijo el nuevo CEO de Sprint, Dan Esse. La gente odiaba a Sprint.
Pero este fue solo uno de los muchos problemas. En medio de todo esto, algo más sucedió. Algo que cambiaría la trayectoria de Sprint para siempre. Todos sabemos cómo el iPhone cambió el mundo, pero lo que muchos no saben es que Apple hizo un gran acuerdo en secreto. AT&T apostó fuerte por el iPhone. En mi opinión, este fue uno de los mejores movimientos de negocios de AT&T de todos los tiempos. Obtuvieron un acuerdo exclusivo de 5 años con Apple. ¿Querías un iPhone? Tenía que ser a través de AT&T. Piensa en lo poderoso que es eso en retrospectiva. Fue una gran apuesta que dio sus frutos a lo grande. Los clientes comenzaron a irse en masa por el iPhone, y esto dejó a Sprint en una posición peligrosa. Tenían que reaccionar, y no eran los únicos. En respuesta, Verizon apostó todo por Android con Motorola y su propia marca Droid. No era tan popular como el iPhone, pero era un competidor. Hay que poner al iPhone, para ser justos, en una categoría separada, dijo el CEO de Sprint, S. La marca Apple y ese dispositivo ha tenido tanto éxito que es como comparar a alguien con Michael Jordan. S sabía que Sprint tenía que responder, pero tal vez debieron haberlo pensado un poco más. AT&T ofrecía el iPhone. Verizon ofrecía el Droid. Sprint ofreció el Palm Pre. Si no sabes nada sobre este teléfono, no te culpo. Era un teléfono con sistema operativo WebOS, un dispositivo basado en Linux, y, para ser honestos, estaba muy adelantado a su tiempo. Permitía una increíble multitarea y se sentía muy intuitivo. Desafortunadamente, estar adelantado a tu tiempo generalmente significa tener las limitaciones de tu tiempo. Era bastante frágil y la pantalla deslizante tendía a aflojarse. Sin mencionar que tenía un número muy pequeño de aplicaciones. Naturalmente, el Palm Pre no despegó como Sprint esperaba, pero ese ni siquiera fue el final de sus problemas. También habían apostado por la infraestructura equivocada. Como pioneros en 4G, invirtieron en WiMAX, pero con el tiempo, la industria se inclinó por otra tecnología, LTE. Tenía mejor compatibilidad con los dispositivos, mejor cobertura y velocidades más rápidas, y pronto se convirtió en el estándar universal. Sprint, apresurándose a ser los primeros en esta tecnología, se unió a Clearwire para construir una red 4G, pero resultó ser un socio poco confiable. Se perdió mucho tiempo y pronto, sus competidores los alcanzaron y eligieron la red correcta, LTE. A veces, ser el primero en un mercado es crucial, como lo fue para AT&T y Apple. Otras veces, solo significa ser el primer perdedor, como Sprint. Sin embargo, en medio de todo esto, hubo un lado positivo. S había estado trabajando incansablemente para mejorar su soporte y servicio al cliente. Tomaba esos números cada semana y se los daba al jefe de la red o al jefe de marketing o al jefe de facturación y les decía, sean dueños de ese número para reducirlo. Para su crédito, eso es exactamente lo que sucedió. En 2007, eran los peores de la industria, pero para 2011, habían subido gradualmente a la cima. Incluso fueron galardonados como la empresa estadounidense más mejorada en satisfacción general del cliente en 43 industrias. Pero todavía hay algo que tener en cuenta. Más mejorada no siempre significa genial. La industria de las telecomunicaciones era odiada por su terrible servicio. Planes confusos, contratos largos, tarifas de cancelación terribles. Si comparas algo con un basurero en llamas, se verá bien en comparación. El servicio al cliente de Sprint no era una fortaleza, era solo un desastre menor. Sprint todavía estaba perdiendo la guerra, por lo que tuvieron que hacer algunas jugadas importantes. Después del fracaso del Palm Pre, digamos que Sprint estaba ansiosa por conseguir la gallina de los huevos de oro de Apple. Según el ex-CEO de Sprint, Dan S., la principal razón por la que la gente se iba de la empresa era porque no vendía el iPhone. Así que, finalmente, poder ofrecer el iPhone después de 5 años fue una gran victoria para Sprint, pero tuvo un costo enorme. En 2011, las dos compañías llegaron a un acuerdo. No se sabe exactamente qué sucedió, pero Sprint aceptó gastar $20.000 millones en iPhones durante 4 años. $20.000 millones. Cuando los accionistas se enteraron de esto, se pusieron furiosos. Los ya ajustados márgenes de beneficio de la compañía se desplomaron debido a este acuerdo. Por lo tanto,
Danese aceptó un recorte salarial y devolvió los pagos de rendimiento que había recibido anteriormente, lo que en conjunto superó los 3 millones de dólares. La caída de Sprint es una lección sobre cómo las malas decisiones y la falta de inversión pueden destruir un imperio. Si este vídeo te ayudó a entender las complejidades del mercado, suscríbete y dale like para que no te pierdas ningún vídeo que te ayude a ser un estratega más inteligente.